Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el barroco. ¿Y qué fue el barroco? Bueno, debemos decir que el barroco fue una tendencia artística que se desarrolló primero en las artes plásticas y luego se manifestó en la literatura, el teatro y la música. Y es por eso que toda la cultura de ese periodo, incluyendo costumbres, valores y relaciones sociales, es llamada barroca. También otro dato que debemos mencionar respecto a esta tendencia es que la cuna del barroco es la Italia del siglo XVII, pero se extendió por otros países europeos como Bélgica, Francia y España. Pero esto no queda aquí, porque hay mucho más por saber sobre este periodo, porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que este movimiento artístico permaneció vivo en el mundo de las artes hasta el siglo XVIII y en América Latina este movimiento entró en el siglo XVII, traído por artistas que viajaban a Europa y permaneció hasta el final del siglo XVIII. También decir que la palabra barroco tiene un significado que representa bien las características de este estilo. Significa perla irregular o perla deformada y representa de forma peyorativa la idea de la irregularidad. Continuemos hablando un poco más sobre este barroco, particularmente hablar sobre su contexto. Respecto al contexto, debemos decir que después del proceso de reformas religiosas ocurrido en el siglo XVI, la Iglesia Católica había perdido mucho espacio y mucho poder. Sin embargo, los católicos seguían influenciando mucho el escenario político, económico y religioso en Europa. Entonces, debemos decir que el arte barroca surge en este contexto y expresa todo el contraste de este periodo, como la espiritualidad, el teocentrismo de la Edad Media, el racionalismo y el antropocentrismo del Renacimiento. Otro dato a mencionar es que los artistas barrocos fueron patrocinados por los monarcas, burgueses y el clero. Las obras de pinturas y esculturas de este periodo son rebuscadas, detallistas y expresan las emociones de la vida del ser humano. Y el último dato a mencionar es que el periodo final del barroco, es decir, en el siglo XVIII, se llama rococó y posee algunas peculiaridades, aunque las principales características del barroco están presentes en esta fase de la historia. Continuemos hablando un poco más sobre este periodo del barroco, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, primero decir que entre sus principales características de este periodo, es decir, del barroco, también llamado el sesentismo, son el dualismo, la riqueza de detalles y también mencionar la exageración. También mencionar que es un arte rebuscado y exagerado, como dijimos hace un instante, y que busca la valorización del detalle, el dualismo y contradicciones, como así también la oscuridad, la complejidad y el sensualismo, y también la literaria barroca, es decir, el cultismo y el conceptismo. Y por último decir que en la literatura barroca los textos reflejan elementos rebuscados y casi siempre extravagantes, donde se valora los detalles en un juego de contrastes. Pero las características de este barroco no terminan aquí, porque hay mucho más por saber. Porque debemos decir lo siguiente, decir que el lenguaje de ese movimiento intentó unir los valores medievales a los de la cultura griega y también la latina, las cuales fueron evidenciados con el Renacimiento. Otro dato a mencionar es que en general la literatura estaba marcada por características que evidencian el juego de palabras e ideas. Además, es marcado el uso de las figuras del lenguaje como la metáfora, inversiones, hipérbola, como así también la paradoja y la antítesis. Continuemos hablando un poco más sobre este periodo porque hay más datos que describen este movimiento. Comenzando con la literatura en el barroco.
Decir que la literatura barroca adoptó distintas formas, pero en general intentó impactar al lector a través de recursos como exageraciones expresivas, complejidades en la forma y juego de palabras, entre otros recursos. Otra de sus características tiene que ver con la pintura de este periodo, más precisamente con el naturalismo, que fue la búsqueda de representar la realidad tal cual es, sin idealizaciones ni embellecimientos de los elementos, y también la búsqueda de representar el movimiento y el momento culminante de la acción. Otra característica a mencionar de este periodo es la escultura. Debemos decir que las esculturas barrocas son dinámicas y naturalistas, en donde se buscó representar la psicología de los personajes, así como los estados de ánimo y también los sentimientos. Otra característica a mencionar de este periodo tiene que ver con la arquitectura. Bueno, respecto a esta característica, debemos decir que la arquitectura barroca fue concebida en relación con el espacio donde se ubican los edificios, como por ejemplo en Italia predominaron las construcciones con líneas curvas y formas dinámicas y caprichosas. Y la última característica a mencionar tiene que ver con la música en el barroco. Bueno, decir que durante el barroco aparecieron nuevos instrumentos musicales, como el violín, la flauta traversa, el oboe y el fagot, entre otros. Como consecuencia, se enriqueció enormemente la composición musical. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!